Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes, nos da gusto volverles a saludar. Pues les saluda a su hermano y amigo el pastor José Antonio Pozos de la Iglesia Bautista Peniel. Y pues queremos ahora hermanos compartir con ustedes nuestro devocional de miércoles, como ya es nuestro hábito estar compartiendo de las escrituras con ustedes cada miércoles que Dios nos lo permite. Pues hermanos, estamos agradecidos con todos ustedes por las oraciones que han venido haciendo por familiares, amigos, hermanos y hermanas que nos han solicitado, no solamente de la Iglesia Bautista Peniel y conocidos, sino de otras iglesias que también nos han pedido oración por las necesidades y las causas que han puesto con nosotros. Gracias hermanos por tomarse el tiempo de estar orando unos por otros. Y pues ahora hermanos queremos compartir con ustedes las necesidades que seguimos teniendo en este tiempo hermanos, ya que seguimos nosotros orando por otros hermanos y familiares. Hermanos, gracias a Dios, nuestra hermana Sandy Torres nos avisan que gracias a Dios salió bien de la intervención que tuvo. Gracias de parte de toda la familia Torres Ambriz por las oraciones que hicieron por nuestra hermana Sandy. Y Sandy en lo personal pues manda agradecimientos a todos ustedes por las oraciones que han hecho por ella. Y hermanos, también les queremos pedir que sigan orando ustedes por nuestro hermano Oscar Buitrón Jr. Él está convaleciente de la operación que tuvo y por ahí hay algunos otros estudios que él se tiene que realizar para seguir checando que su salud vaya caminando bien. Y pues estamos orando para que Dios pueda permitir que Oscarín se fortalezca pronto, se recupere pronto de su operación, pero también que los estudios que se tengan que realizar pues salgan bien para su salud y para su familia, hermanos. Y estamos orando, seguimos orando por Enrique Pacheco Reyes, hijo de nuestra hermana Angelina, tanto por su salud como por su vida espiritual. Vemos también, hermanos, por nuestra hermana Lulu Montaño. Recuerden que seguimos orando por Lulu Montaño y también, hermanos, por su salud y por su familia. También la salud de nuestra hermana Lulu Montaño se ha ido deteriorando a causa de su enfermedad y pues tenemos que seguir orando por nuestra hermana, hermanos. Así que gracias también, hermanos, en lo personal por estar orando por mi hermana Lisette. Gracias a Dios por la gloria de Dios, por la bendita gracia de Dios, por su misericordia y por las oraciones de todos ustedes. Mi hermana Lisette ha salido ya del peligro del COVID-19 y gracias hermanos, de verdad, de todo corazón, por las oraciones y el tiempo que se han tomado para orar por ella. Hermanos, pues, ¿qué les parece si antes de entrar a este tiempo de devocional de miércoles oramos y ponemos todas estas causas y otras en las manos del Señor? Por favor, ahí ustedes en casa, oren conmigo. Padre Celestial, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por todo lo que en Cristo Jesús has derramado en todos nosotros abundantemente. Señor, queremos pedirte perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, por todo aquello, Señor, que ha transgredido la santidad de tu Espíritu que muere en nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Él y en ti, Señor, y te pedimos perdón con arrepentimiento, Señor, sabiendo que tu palabra dice que cuando confesamos arrepentidos nuestros pecados, tú nos perdonas y nos limpias de toda maldad. Y en ti confiamos, Señor. Agradecemos, Señor, la manera tan poderosa que has obrado en las oraciones de todos y cada uno de nosotros. Algunos, Señor, para tu gloria, aunque para dolor nuestro, para tu gloria y están delante de tu presencia, como Elvi Aguirre, mi primo Alejandro Alonso Pedraza, Señor, y pues ha sido tu voluntad y en esa estamos descansando nosotros, Señor, y te pedimos que las familias que estamos perdiendo seres queridos, Señor, nos traigas paz, ánimo y consuelo. Pero también te damos gracias, Señor, por estar obrando tan fuerte y tan poderosamente en la salud de familiares, hermanos y amigos que han solicitado, Señor, de tal manera que has permitido que mi hermana Liz salga adelante del COVID-19. Gracias por tu protección hacia ella, su familia y para mis padres que son los que tienen contacto con ella, Señor. Gracias por tu bondad. Señor, queremos pedirte de una manera mucho, pero muy especial, que también traigas paz y consuelo a nuestra hermana Georgina y Alma Delgado y familia por el sensible fallecimiento también de su hermana Patricia la semana pasada, Señor. Tráeles ánimo y consuelo. Y queremos pedirte, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Eterno, queremos pedirte, Señor, que tú traigas fortaleza, Señor, a la vida de nuestra hermana
Lulú Montaño, Señor, que tú tengas fortaleza a su vida, fortaleza en su organismo y también, Señor, ánimo a su familia, Señor. Fortalece, por favor, y aviva el espíritu y el alma de nuestra hermana Lulú Montaño. También te pido, Señor, que tú sigas obrando en la salud de Oscar Huitrón Jr., Oscar Alfredo Huitrón Castañeda, Señor, y para le dé sabiduría y paz y tranquilidad a Anita y a sus pequeños. Gracias porque permitiste que Oscarín saliera bien de su operación de la que hace ya casi 15 días, Señor. Gracias por tu bondad y por tu misericordia y el cuidado tan especial que tienes para con Oscarín. Y te pedimos que los estudios que Oscarín se tenga que realizar, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, salgan bien, Señor, y que nuestro hermano Oscarín tenga paz, tranquilidad y consuelo en ti, Señor amado. Síguele fortaleciendo, sigue alimentando su espíritu, Señor, y para él y para su familia, Señor, muchas bendiciones. Te pedimos también, Padre, que tú estés obrando, Señor, también, bendito Dios, en la vida y en la salud de Enrique Pacheco Reyes, Señor, hijo de nuestra hermana Angelina, que tú conoces, Padre. Te pedimos por su salud y por su vida espiritual. Padre, gracias porque permitiste que el día de hoy nuestra hermana Sandy Torres saliera viendo de su intervención quirúrgica, Señor, de tal manera que está descansando y convaleciente, Señor, y confiando en ti, lo mismo que la familia. Gracias, Señor, porque tú has traído esta paz a la familia Torres Ambrís y a todos nosotros como hermanos y familia en Cristo, Señor. Queremos poner en tus manos este tiempo, Padre Celestial. Queremos poner en tus manos este tiempo, que tú nos des dirección, Padre, conforme a tu palabra, y nos des confort, pero además, Señor, pongas en nosotros un verdadero compromiso de crecer y servirte y adorarte con todo nuestro corazón. Padre amado, gracias por esta oportunidad y a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, hermanos, el día de hoy queremos compartir con ustedes el compromiso que todo creyente y toda persona que ha puesto su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador tiene delante de Dios. Y el parámetro, hermanos, o el paradigma del compromiso es nuestro Dios mismo. Así que, hermanos, en el crecimiento espiritual es un compromiso delante de Dios que todos y cada uno crezcamos. Y el paradigma del compromiso es el Dios mismo, el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amados hermanos, familiares y amigos, son el paradigma, hermanos, o el parámetro para observar por qué el del compromiso. ¿Sí, hermanos? Bueno, pues cuando hablamos nosotros de crecimiento, de salvación, de consagración, de entregar nuestra vida al Señor, tenemos que mirar a Cristo. Tenemos que mirar a Dios, tenemos que mirar a la cruz, tenemos que mirar a la resurrección, tenemos que mirar a la vida eterna. Y esto, hermanos, es porque para que nosotros podamos comprometernos, Dios dio el primer paso y Dios se comprometió a sí mismo y en todo su ser comprometió a sí mismo a su Hijo y a su Espíritu para que ustedes y yo, con ese compromiso divino que Él tuvo desde la eternidad para darnos salvación y vida eterna, precisamente podamos alcanzar esto, la herencia, la promesa, la salvación y la vida eterna que a todos se nos da mediante la fe en Cristo, nuestro Salvador y Redentor. ¿Sí? Es solamente por fe, según las Escrituras, que nosotros alcanzamos salvación y vida eterna, y esta es la fe en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Para que tú y yo entonces, hermanos, familiares y amigos, podamos adquirir un compromiso genuino delante de Dios y crecer a su imagen, debemos observar primero el compromiso de Dios. Dios se comprometió con los hombres para darnos salvación y vida eterna. Realmente hay un compromiso de parte de Dios. Así que ninguno de nosotros podemos pensar que Dios quiere todo de nosotros y que Él no ha entregado nada. Y vamos a verlo paso a paso. Dios se comprometió con los hombres, hermanos, entregándonos sus promesas. Es una primera observación que tenemos. Según las Escrituras, Dios se comprometió con nosotros entregando sus promesas. Fíjense, vayan conmigo por favor en el Nuevo Testamento, ahí en sus casas, vayan conmigo por favor a la epístola a los Hebreos, capítulo 6. La epístola a los Hebreos, capítulo 6.
Y vamos a leer nosotros, hermanos, del versículo 13 al 20. Pongan mucha atención porque esto es algo muy interesante. La epístola a los Hebreos, capítulo 6, versículos 13 al 20. Si ya me encontraron, hermanos, yo voy a leer y por favor ustedes ahí en casa sigan, por favor, con su vista. Dice el texto: pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dios juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos la promesa de la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, sus promesas y su juramento, ¿verdad?, en los cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura, firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Dios, lo que dice aquí el escritor de Hebreos, hermanos, es que Dios, para que podamos confiar y descansar y nuestra alma esté anclada en la salvación que solamente hay en Cristo Jesús. El ancla sirve en un barco, hermanos, en un navío, para que pueda estacionarse aún dentro del mar, ¿verdad? Se puede estacionar, se avienta el ancla y naturalmente evita que el barco o navío o lancha tenga movimiento. Nuestra vida debe estar anclada a la salvación que Dios nos ha dado a nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y por qué habla de un ancla? ¿Qué es esa ancla? Vamos a ver que las dos del ancla, los dos picos que salen, hermanos, podríamos pensar que esa ancla está soportada por dos cosas: su juramento y su promesa. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y si Dios dijo que en Cristo Jesús todo aquel que ponga su fe en Él como su único y suficiente Salvador y le declare como el Señor según Romanos 10, capítulo 10 al 11, que si confesaras con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús se levantó de los muertos y que Jesús es el Señor, serás salvo. Por fe somos salvos. Así que Dios se comprometió dándonos dos cosas: su juramento de que Él nos iba a naturalmente a dar salvación, y su promesa, la vida eterna. Por esas dos cosas, sus dos aspectos, su juramento y su promesa, es que nosotros podemos anclar nuestra fe, ¿verdad?, que debe ser inamovible, ¿verdad?, para que podamos perseverar en el Señor, porque Dios se comprometió con nosotros, juramentando su palabra y prometiéndonos la salvación y vida eterna. Pero también, hermanos, en otro punto debemos observar que Dios se comprometió con nosotros los creyentes enviando a su Hijo unigénito. Dios se comprometió con nosotros los creyentes, o con los hombres, pero los creyentes, enviándonos o dándonos a su Hijo unigénito. Nos los dio, nos lo entregó por nosotros, ¿verdad? Eso lo dice la Escritura. ¿Cuántos de nosotros conocemos o sabemos, hermanos, aún en la memoria, podemos tener Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No se pierda en qué? Por la condenación eterna a causa del pecado, porque todo pecado separa de Dios. Dios nos amó tanto, amados hermanos, familiares y amigos, que no nos dejó perdernos y condenarnos, sino que nos envió a su Hijo unigénito para que todos los que pusiéramos nuestra fe en Él como nuestro único y suficiente Salvador, no nos perdamos en una condenación, sino que tengamos salvación y vida eterna. Dios nos entregó a su Hijo y en eso mostró también su compromiso. Además que Dios mismo
juramentó, y no teniendo alguien mayor que él, juramentó por su propio nombre y nos dio su juramento y sus promesas, la salvación y vida eterna, no se quedó allí, hermanos, y Dios nos entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas, como dicen las Escrituras, tenga salvación y vida eterna. También, si ustedes me acompañan a la epístola a Romanos, capítulo 8, dice la Escritura, también hablando de amor y de compromiso, dice la Escritura, Romanos, capítulo 5, versículo 8, dice la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por nosotros quiénes? Por los pecadores. Así que, ¿dónde vemos nosotros el compromiso de Dios hacia los hombres? No nada más lo vemos en su propia palabra, en su persona, de Dios Padre, que juramentó y prometió, sino que también nos envió a su Hijo, ¿verdad? Nos amó de tal manera, hermanos, que Él murió por nosotros. Cristo murió por todos los que hemos puesto nuestra fe en Él como nuestro único y suficiente Salvador. No hay mayor amor que este, dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. No hay más grande amor o mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, por las personas por quien ama. Y el Señor Jesucristo dice, he aquí, yo he venido a poner mi vida en rescate por muchos, ¿verdad? Entonces, hermanos, el amor de Dios se vio comprometido, es decir, su compromiso se ha visto por su juramento y sus promesas, pero además nos envió a su Hijo unigénito para que nosotros, los que pongamos nuestra fe en Él, tengamos salvación y vida eterna a causa de que Él murió por nuestros pecados. Así que si tú dices, ¿por qué es que me he de comprometer con Dios y con Cristo en el momento que pongo mi fe en Él? ¿Por qué he de crecer? ¿Por qué he de comprometerme? Porque Dios lo entregó precisamente todo. Y haberlo entregado todo es que entregó la vida de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, a causa de nuestros pecados. Él cargó con el suplicio que tenía que tener cada uno de nosotros. Cristo lo cargó, es su lugar. Dios comprometido en la salvación, en la redención de los hombres, mediante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios también, hermanos, se comprometió no solamente con su juramento y su promesa, hermanos, y no solamente, hermanos, se quedó entregando a su Hijo, que ya lo es mucho, ya lo es todo, sino que además Dios se comprometió con todos los hombres y mujeres de todas las edades que hayamos puesto nuestra fe en su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, como nuestro único Salvador. No se quedó nada más con eso, sino que además se comprometió dándonos, o dice la palabra, derramando su Espíritu de una manera abundante en todo aquel que ha puesto su fe en Cristo, derramando su Espíritu Santo en nosotros abundantemente. Así que Dios también se comprometió con todos nosotros, con los creyentes, derramando su Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu eterno de Dios morando en la vida de cada creyente. Y esto viene, hermanos, en una promesa desde el Antiguo Testamento. No es algo nuevo que se haya escuchado, sino que ya es algo, hermanos, que el Señor prometió desde la antigüedad con los antiguos profetas. Si van conmigo al libro de Joel, el profeta Joel en el Antiguo Testamento, de los profetas menores, es el profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32, dice la Escritura. Joel, capítulo 2, versículos 28 al 32, dice la Escritura: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos o vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, hablando de estos tiempos y de los últimos tiempos, y de prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en el Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual habrá llamado. Así que, hermanos, cuando Cristo vino a la tierra, hermanos, y cuando el Espíritu Santo vino a la iglesia en el día de Pentecostés, 50 días después de que Cristo ascendió a los cielos
por su resurrección. En el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino a morar en la vida de los creyentes, en la vida de la iglesia, y de ahí, hermanos, el que su Espíritu mora en nosotros, de tal manera que Dios ha cumplido su juramento y sus promesas y nos ha dado a su Hijo muriendo por nosotros y a su Espíritu Santo derramándolo en nosotros para que nosotros tuviésemos la seguridad de salvación y de vida eterna. Pero también, hermanos, el Nuevo Testamento, en la epístola de los Efesios, capítulo 1, versículos 13 al 14, nos enseña de esta manera. Así que vamos, por favor, a la epístola a Efesios, capítulo 1, versículo 13 al 14. Vean cómo en el Nuevo Testamento se manifiesta o se muestra esta actividad o el compromiso del Espíritu Santo al morar en nosotros. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. En él también, hablando de Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esto tiene una connotación de juramento y una connotación de promesa. La promesa, hermanos, es la salvación y la vida eterna, la gloria eterna delante de Dios para los que hemos creído en él. Dice que en Cristo, habiendo oído el evangelio de salvación, ¿cuál es el evangelio de nuestra salvación? Que Cristo murió por nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El que cree en eso y toma a Cristo como su Salvador y Redentor, esa persona es sellada por el Espíritu Santo, y dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Y las arras, hermanos, es el simbolismo de un anticipo que va a proveer, a salvaguardar, ¿sí? Entonces, hermanos, el Espíritu Santo que ha entrado a morar en nosotros es un anticipo de la gloria y las promesas eternas por el juramento que Dios ha hecho a causa de que ha enviado a su Hijo. Entonces, el Espíritu Santo es una de las promesas que Dios juramentó desde la antigüedad, como en el libro de Joel, para que nosotros pudiéramos adquirir la salvación y vida eterna. Y ese sello del Espíritu Santo lleva a que le pertenecemos a Dios porque tenemos su sello. El sello del Espíritu Santo nos da un salvoconducto, es decir, nos garantiza que vamos, hermanos, a llegar a la vida eterna. Entonces, le pertenecemos, tenemos el salvoconducto del Espíritu Santo, el cual nadie puede quitar ni violar porque le pertenece al Rey Eterno. Pero también, hermanos, tenemos las arras, y las arras, por supuesto, funcionan como, dicen las Escrituras, las arras funcionan, hermanos, como el anticipo de las bendiciones y las promesas de Dios en nuestra vida desde ahora hasta la eternidad. Así que Dios se comprometió con nosotros, hermanos, o se ha comprometido con nosotros, hermanos, familiares y amigos, juramentando y dándonos sus promesas de salvación y vida eterna. Se comprometió con nosotros enviando a su Hijo. El Dios Hijo murió por nosotros y Él entregó ahí su compromiso por nosotros. El Espíritu Santo, cuando pusimos nuestra fe en Cristo, cuando alguien pone su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador, lo sella y entra a morar en la vida de esa persona, en la vida de ese creyente, de tal manera que le salvaguarda y le asegura que llevará la herencia eterna que nos ha sido dada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero no se ha quedado ahí. Fíjense, el Dios Trino se comprometió juramentando y sus promesas. El Dios Hijo se comprometió entregándose por nosotros. El Espíritu Santo está comprometido con nosotros de tal manera que mora y nos ha sellado para garantizarnos a la salvación y vida eterna, pero también Dios se comprometió o se ha comprometido dándonos su palabra eterna. O sea, ¿qué tan comprometido está Dios que se dio a sí mismo, dio a su Hijo, nos ha derramado su Espíritu Santo y además nos ha heredado su palabra que es eterna y que es verdad? Primera epístola de Timoteo. Cuando vamos allá al Nuevo Testamento, amados hermanos, en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 2, segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice, segunda de Timoteo 3, 16 y 17, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense, para garantizar nuestro crecimiento espiritual, alcanzar el carácter de Cristo y tengamos una vida plena en Él, Dios también nos ha dado a su palabra. Entonces, hermanos, ya van 4 aspectos en cuanto al compromiso de Dios hacia nosotros los creyentes, en el cual nos ha garantizado nuestro crecimiento debido a su propio compromiso. Él se comprometió juramentando y dándonos sus promesas. El Señor se ha comprometido, o Dios Hijo se ha comprometido muriendo por nosotros y resucitando. El Espíritu Santo está comprometido hasta la eternidad con la vida del creyente o en la vida del creyente, el cual nos ha sellado para garantizarnos desde ahora, anticiparnos la salvación y vida eterna. Pero además el Señor, hermanos, nos ha heredado su palabra. Dios se ha querido dar a conocer a todos los hombres de tal manera que inspiró su palabra y bendito sea Dios. Dios ha querido comunicar de tal manera a todos los hombres que la Biblia ha sido traducida en estos tiempos casi a todos los idiomas extranjeros que pudiéramos nosotros conocer, ¿verdad? A la mayoría de los idiomas extranjeros, de tal manera que toda persona, como en el día de Pentecostés en el libro de Hechos, donde toda persona escuchaba hablar a los apóstoles y discípulos de que estaban afuera del templo en el día de Pentecostés, hablando el Evangelio en cada uno de los idiomas que había en el mundo conocido en aquellos tiempos. Así Dios nos ha legado, nos ha heredado su palabra de tal manera que ha permitido que se traduzca a tantos diferentes y miles de idiomas que hay en el mundo para que todo hombre conozca que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, y ese es Jesucristo hombre. La segunda epístola del apóstol Pedro, hermanos, en el capítulo 1, versículo 19 y 20, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo esto, escribe el apóstol Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Así que, hermanos, Dios nos ha dado su palabra, y sin quedarnos ahí nada más, hermanos, dice también en Hebreos capítulo 1 algo bien importante. En Hebreos capítulo 1, lo que varios de ustedes conocen, dice, versículo 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, el Hijo, el Señor Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Ya observaron? Entonces, Dios, hermanos, seguimos recapitulando, Dios se comprometió con todos nosotros, juramentando y prometiéndonos la salvación y la vida eterna. Dios se comprometió con todos nosotros, Dios Hijo, al entregarse por nosotros en su muerte y resurrección. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, está comprometido con cada creyente de tal manera que al sellarlo, al entrar a morar en él, en el momento que el creyente pone su fe en Cristo, le anticipa, le garantiza y le salvaguarda la salvación desde ahora y para siempre. Pero además Dios, hermanos, ha legado su palabra. Pero si esto no nos fuera poco, y por si acaso alguno dijera no me es suficiente, que debería ser, pero si alguno dijese no me es suficiente, Dios, además de haber juramentado y dado sus promesas, el Hijo haberse entregado en su muerte y resurrección, el Espíritu Santo al morar con nosotros, 4, la palabra de Dios teniéndola a nosotros para conocerle, Dios se comprometió con todos nosotros, colocándonos en su cuerpo, que es su iglesia. Dios nos ha comprometido para que nosotros pudiésemos conocerle y crecer con todos los puntos anteriores, colocándonos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso, para el creyente, el que realmente ha nacido de nuevo, debe ser relevante la vida cristiana en la iglesia, porque eso nos lo ha dado el Señor.
Efesios 4, del 11 al 16, lo estudiamos un poco el domingo pasado en la predicación. Efesios 4, del 11 al 16 dice: y Él mismo, el Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y tú te preguntas, ¿para qué o con qué fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, énfasis de un servidor, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, todos llegando a la estatura de la plenitud de Cristo. Dios nos colocó en su iglesia, hermanos, para que fuésemos su cuerpo y su edificio y creciésemos para agradar a su nombre y para edificarnos unos a otros. Primera epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 7, dice la Escritura. Primera epístola a los Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 7, dice la Escritura: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo en todos. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Eso es algo bien importante, es para edificación. Versículo 12 dice la Escritura ahí mismo en el capítulo 12 de Primera a los Corintios: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y dice el versículo 13: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, siendo judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo, sino muchos. Entonces, Dios nos colocó en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que si tú dices, o te preguntas, o te seguías preguntando, ¿por qué yo he de comprometerme con Dios habiendo puesto mi fe en Cristo? Pues no, que no es por obras, pues no, que nada más es por fe. Claro, es por fe, no por obras, pero hay un compromiso del creyente para crecer delante de Dios y de acuerdo a la imagen de Cristo. Y el paradigma o el parámetro de medir esto es su propio compromiso, el compromiso del Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De tal manera que Dios Padre juramentó y prometió la salvación y vida eterna por la fe en Cristo. Dios Hijo, que es el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se comprometió de tal manera que entregó su vida por nosotros y resucitó al tercer día para darnos salvación y vida eterna. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, mora en nosotros y nos selló para garantizarnos y salvaguardar nuestra herencia desde ahora y para siempre, ¿verdad? Dios nos ha dado su palabra y hoy está escrita en la mayoría de los idiomas posibles, de tal manera que cualquier hombre y cualquier mujer puede escuchar del Evangelio de Cristo. Y 5, Dios nos ha amado y se ha comprometido tanto con nosotros que nos ha colocado en su cuerpo, que es la iglesia. Aquella iglesia que es el cuerpo que lo llena todo en todo, dice en la epístola a los Efesios. Ok, si ya entendimos nosotros, amados hermanos, que Dios se comprometió con nosotros y aún para nuestro crecimiento nos ha garantizado con 5 cosas o 5 aspectos, hermanos, ¿cuál sería el compromiso de cada creyente, de cada uno de nosotros? Bueno, primero, hermanos, nosotros como creyentes debemos comprometernos con Dios al crecer con nuestra vida y testimonio. Hay un compromiso de nuestra parte delante de Dios a causa de que Él se entregó y se comprometió con nosotros, con nuestra vida y testimonio. Esto lo vamos a ver en la primera epístola la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 14 a 16, dice la Escritura: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Hay un compromiso de nuestra parte, hermanos, de que habiendo ya aceptado a Cristo como Redentor y Salvador, tenemos el compromiso delante de Dios de vivir una vida de testimonio y de santidad, porque esa es la vida que demuestra al Padre Santo que nos rescató. Sed santos porque yo soy santo, dice y enseña la Escritura. Primer compromiso, una vida
de santidad y testimonio. Es el primer compromiso del creyente al haber puesto a Cristo como su único y suficiente Salvador. Segundo compromiso, testificar del Evangelio de Cristo, compartir del Evangelio de Cristo. Aquel que ha sido rescatado por Cristo y que ha entendido que Cristo le ha dado salvación y vida eterna, tiene que testificar del Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo, cuando escribió a la epístola a los romanos, dice una de las frases más famosas de las Escrituras y con mayor peso y poder precisamente por esto, por el Evangelio. Dice Romanos capítulo 1 versículos 16 y 17, dicen: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Así que el creyente, todos aquellos hermanos, familiares y amigos, todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos que comprometernos no solamente con una vida santa y de buen testimonio, sino que además tenemos que comprometernos a testificar del Evangelio de Cristo. El único antídoto por el cual el mundo puede ser salvo es el Evangelio de Cristo. ¿Ok? Entonces, primer punto de nuestro compromiso es una vida de santidad y buen testimonio. Segundo punto de nuestro compromiso, hermanos, es testificar el Evangelio de Cristo. Todos fuimos llamados a evangelizar. Tercer elemento o tercer compromiso es nuestro crecimiento. Todos debemos crecer al conocer a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Hechos 2 es un buen pasaje, un gran pasaje que nos ayuda a entenderlo de una manera bastante enfática y amplia. Dice Hechos capítulo 2, versículos 41 y al 42. Hechos capítulo 2, versículos 41 al 42 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Se dieron cuenta, perseveraban en la doctrina, en la palabra de Dios, conociendo la doctrina de Cristo, conociendo el Antiguo Testamento, conociendo el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Entonces, era un compromiso. Entendieron de tal manera la redención y la salvación que Cristo les había dado, que cada persona, cerca de 3,000 en aquel día de Pentecostés, se convirtieron a Cristo y nació la iglesia. Cerca de 3,000 personas se entendieron y acuñaron para sí ese compromiso, de tal manera que crecían y crecían. Sigue diciendo el texto en el versículo 43: y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, este versículo es importante, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntas con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia todos los que habían de ser salvos. Así que, hermanos, nuestro compromiso en nuestro crecimiento espiritual, conocimiento de las Escrituras, hermanos, viene también acompañado de un compromiso de hablar del Evangelio de Cristo y como de una vida de santidad y de buen testimonio. Se necesita conocer, alimentarse y crecer en las Escrituras para que esto se conjugue de una manera eficaz. Entonces, hermanos, viene un cuarto compromiso de parte del creyente, su compromiso con su iglesia local. No puede ser que alguien diga que es cristiano y no tiene un compromiso ni arraigo en una iglesia local. Es importante, somos de las iglesias, de Iglesia Bautista Peniel, para nosotros es muy importante la membresía oficial en la iglesia, ¿sí? Un miembro oficial se compromete con su iglesia, trabaja con su iglesia, hermanos, ora por su iglesia, ama a su iglesia, se identifica con su iglesia, ¿sí? Leímos nosotros Efesios, el propósito de la iglesia es que todos, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Dice que Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, es decir, todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y la iglesia somos todos los que hemos puesto nuestra fe en Él como nuestro único y suficiente Salvador, todos crezcamos a la imagen de Cristo. Así que un compromiso que tenemos los creyentes, habiendo puesto nuestra fe en Cristo, es
crecer e involucrarnos y servir a la iglesia local. Un cristiano, hermanos, que no sirve, bueno, de hecho, un cristiano que no se congrega, hermanos, que no tiene una iglesia local y no se compromete, no ha entendido el compromiso de Dios para con ellos, por lo tanto no se va a comprometer con Dios. La persona que ha comprendido el compromiso de Dios para con los creyentes se va a congregar en una iglesia local y se va a comprometer y a servir y a crecer en esa iglesia local, ¿verdad? Se congrega, crece, testifica del Evangelio de Cristo y su vida y su testimonio glorifican a Dios. Y también, hermanos, otro punto en el cual el creyente debe comprometerse con Dios es equiparse para servir. El creyente lleva una vida de santidad y testimonio, evangeliza a otras personas, crece en su vida espiritual, se compromete con su iglesia y al comprometerse con su iglesia, por ende, hermanos, esto le lleva a capacitarse para servir en su iglesia. Eso lo dice muy claro en las Escrituras. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos 10 al 11 dice: cada uno según el don que recibió ministre a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, un quinto compromiso que tiene el creyente, hermanos, es equiparse para servir a los miembros del cuerpo de Cristo. No puede ser que nada más estemos como calientabancas, hermanos. No, todos venimos a servir y nos capacitamos tomando el compromiso que Dios nos dio para crecer juntos con el cuerpo de Cristo. Así que hay 5 compromisos, hermanos, en los cuales el creyente debe comprometerse delante de Dios, sabiéndose salvo y redimido por la fe en Cristo. Primero, una vida de santidad y de buen testimonio. Segundo, testificar el Evangelio de Cristo. No es un asunto nada más del pastor ni del liderazgo, es asunto de todos. Todos fuimos llamados a evangelizar a otras personas. 3, su crecimiento espiritual, ¿verdad? En su crecimiento espiritual, conocimiento de la Escritura. 4, compromiso y crecimiento en una iglesia local. Y por supuesto, 5, se capacita y se equipa para servir a los santos de la iglesia local en la cual se congrega. Estos 5 compromisos reflejan la comprensión y el entendimiento del compromiso de Dios cuando Él prometió y juramentó la salvación y la vida eterna. Cuando Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se entregó, murió por nosotros y resucitó para darnos salvación y vida eterna. Manifiestan también la comprensión de que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, está en nosotros y nos ha sellado, salvaguardando y perseverando nuestra salvación desde ahora y para siempre. 4. Dios naturalmente nos ha dado su palabra, para que nosotros la podamos conocer y hacer su voluntad. Y 5. Dios nos ha dado a la iglesia. Por estos 5 compromisos de Dios, el creyente entonces lleva una vida santa y de testimonio, testifica del Evangelio, crece en el conocimiento de Dios, se compromete en una iglesia local y sirve en una iglesia local. ¿Y tú cómo estás en tus compromisos? ¿Has comprendido verdaderamente el Evangelio? ¿Has comprendido el compromiso de Dios? Si lo has hecho y lo has comprendido y tienes ferviente fe en el Señor, tú estás dando una vida de testimonio, testificas el Evangelio de Cristo, creces en el conocimiento de Dios, estás en una iglesia local y sirves en una iglesia local. Si tú no estás haciendo esto, necesitas comprender más los compromisos de Dios para que puedas tú comprometerte con el Dios eterno que nos rescató dándonos salvación y vida eterna. Bueno, hermanos, familiares y amigos, espero que esta enseñanza haya sido de edificación y para todos nosotros ponerlo en la práctica. Recuerden, hay que seguirnos cuidando, hermanos, hay que seguir orando por nuestros hermanos, familiares y amigos que están en enfermedad o han caído en COVID-19. Hay que estar orando también, hermanos, porque Dios supla lo necesario por aquellos que están pasando por alguna necesidad, por los que les hace falta trabajo, y estamos atentos para atender también las necesidades de los santos de esta iglesia, hermanos. Así que les mando un fuerte abrazo, que Dios les bendiga, les amamos y nos vemos pronto. Cuídense.